En tecnología médica, por ahí algunos de los artículos que les pasé pues están relacionados, pero vamos a ver algunos temas importantes y enfocarnos particularmente en seguridad eléctrica, que es importante que sepan. No es parte del temario, ¿no? De hecho, si ustedes ven el temario oficial, se van a dar cuenta que no corresponde mucho a lo que estamos dando, pero sí les estoy dando lo que es gestión de tecnología de la salud. Entonces, en el sentido de que a lo mejor se van a su servicio el próximo semestre y en el sentido de que ustedes van a tomar instrumentación básica el próximo semestre, pues sí es fundamental que sepan algo de seguridad eléctrica. Entonces, hablando en general de seguridad en tecnología médica, hay 3 puntos importantes. Uno es la identificación de riesgos, que para esto se tendrá que tener un comité que se encarga de hacer esta identificación de riesgos y que tendrán que asignar qué tipos de riesgos existen. Ahorita vemos cuáles podrían existir. Prevención, entonces debe de haber un control de riesgo y obviamente debe de haber capacitación para prevenirlos y supervisión, ¿no? De que las actividades que se te están enseñando que debes hacer de forma correcta, pues las lleves a cabo. La parte de documentación, eso es muy importante. Entonces, ¿en qué se va a basar? Principalmente en los manuales del equipo, del fabricante, en los reportes de los errores que ha habido con respecto al equipo y el registro de procedimientos realizados, ¿ok? Entonces, en la parte de identificación de riesgos, pues puede haber fallas del equipo durante su funcionamiento, puede haber la interrupción del funcionamiento del equipo por algún error, puede haber fallos en la alimentación del equipo, es decir, problemas en la instalación eléctrica, o, como ya lo vieron ustedes en sus eventos adversos, puede haber errores humanos en la operación o en el mantenimiento del equipo, ¿no? Mantenimiento en cuanto a mantenimiento preventivo o correctivo. Y también puede haber alguna clase de riesgo por el tipo de energía que desarrolla o que se desarrolla durante el funcionamiento normal de un equipo. Por ejemplo, radiaciones nucleares o rayos X, ¿okay? Porque hay equipo que maneja equipo que está en el servicio de medicina nuclear y todo el equipo de rayos X o equipo que emite radiación. Entonces, pues obviamente es un riesgo, ¿no? En este caso, o un riesgo nuclear o un riesgo radiológico, que se tiene que contemplar. Existe, pero entonces se tiene que, cuando el equipo está funcionando, ¿qué se hace para tratar de minimizar ese riesgo? ¿Ok? Esa exposición, etcétera. Tipos de riesgos, principalmente se van a dividir en eléctricos, toda esta parte de seguridad eléctrica, que tiene que haber una buena instalación eléctrica, que no quiero que haya corrientes de fuga, mecánicos, un riesgo mecánico, por ejemplo, que los equipos no estén bien sujetos a su base, y entonces cuando los mueves se caen, y si por alguna razón se le cae en el pie de un usuario o en el pie de un familiar o en el paciente, pues obviamente eso es un riesgo, ¿verdad? Tan sencillo como la base del equipo. Y obviamente también pues partes mecánicas que pueda tener el equipo que tienen que estar sujetas adecuadamente, ¿no? Es decir, el equipo debe de estar armado de forma adecuada y que no exista algún riesgo en el sentido mecánico de que se pueda desarmar y pueda generar algún daño a alguna persona. También por la parte del uso, puede haber equipo que, por ejemplo, las camas o algún equipo que realiza movimiento, que el usuario, el operador del equipo debe saber exactamente cómo funciona y no, por ejemplo,
quitar al paciente para poner el equipo en forma adecuada, o si el paciente va a estar dentro del equipo y se va a realizar movimiento, en qué posición debe de estar el paciente, dónde no debe de haber una mano, un pie, algo vivo, porque puede dañarse, sí, en ese sentido. En el uso de los equipos que tienen partes mecánicas, pues tiene que haber una adecuada capacitación. La parte de tipo de riesgos radiológicos, ya mencionamos, por ejemplo, el equipo de rayos X emite radiación, y entonces, ¿qué se hace para la emite? Pues obviamente la va a emitir porque queremos esa imagen radiológica, pero ¿qué se hace para proteger al técnico radiólogo o a las personas de alrededor del cuarto de rayos X? La parte de riesgos químico-biológicos, pues que están relacionados con sustancias químicas o sustancias biológicas, virus, etcétera. Y riesgos ambientales. Me parece por ahí que en uno de los artículos sí los mencionan todos. Entonces, ambientales, por ejemplo, un temblor, ¿no? Una inundación. Obviamente no inundación, es decir, aquí no hay mar, no hay lagos. No ven, podría haber inundaciones, sí, pero no, por ejemplo, si hay un tsunami, ¿no? Como si yo viviera o hubiera un hospital en alguna costa, etc. Entonces, este tipo de riesgos ambientales se trata más bien a ver y prever que estas situaciones pueden ocurrir y cómo el hospital pues va a responder a esa situación, ¿ok? Si deben de existir planes de contingencia para cada una de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, planes de evacuación, y depende obviamente, de qué riesgo ambiental se está hablando, el hospital debe de saber cómo va a atender esa situación. Pero también es un riesgo. Sí, Fabián. Sí, doctora, no, mi pregunta era relacionada más con eso de los riesgos, porque yo, bueno, hace poco leí de una persona que falleció, pero tenía un tratamiento radiológico, entonces pues lo cremaron y bueno, y tenía había restos impregnados en todos los cuartos del crematorio del lutencio 177, me parece. Pero mi pregunta es acerca de nosotros como biomédicos, también nos compete así que meter nuestra cuchara para evitar esos riesgos radiológicos, o de plano no tenemos que ver nada de nosotros en eso con el hospital por no haber informado al crematorio. Bueno, pero no es que le hubieran dado rayos X, ¿no? O sea, le fue sometido a un radionúcleo, o sea, medicina nuclear, no a rayos X. Sí, como biomédicos, es que hay muchas áreas involucradas aquí, toda esta cosa, no es solo la responsabilidad de los biomédicos. Los biomédicos deben de conocer los tipos de riesgos y deben de estar al tanto de que, por ejemplo, las instalaciones sean adecuadas, los procesos sean adecuados, pero dentro de un hospital está toda la parte de la infraestructura y, por ejemplo, toda esta parte de protección civil que digamos que va a estar colaborando para que estos riesgos se disminuyan. Aquí la parte de si el paciente le inyectaron un fármaco que obviamente tenía que ser manejado adecuadamente sus restos, no es responsabilidad de biomédica, pero sí es responsabilidad del hospital informar, ¿no? ¿Cuál es la forma adecuada para tratar el cuerpo? Entonces, no es que sea una responsabilidad única del biomédico, ¿ok? De hecho, o sea, el biomédico más bien
se debe de preocupar porque el lugar en donde se toma la imagen, por ejemplo, cuando a los pacientes se les inyecta el radiofármaco, tenga las instalaciones adecuadas, que después exista toda esta parte de correcto manejo para el desecho de los, tanto de dónde la jeringa, etcétera, dónde estaba o todo lo que estuvo en contacto con el radiofármaco. Sí, el biomédico debe tener conocimiento de los procesos y que las áreas son adecuadas, pero entran otras figuras involucradas que también son responsables. Entonces no es culpa del biomédico, ¿sí? Pero sí del hospital, tal vez. Porque el hospital sí debería informar de eso. Ok. Por ejemplo, los riesgos radiológicos. Por ejemplo, en las salas de rayos X sabemos que deben de estar forradas por plomo, las paredes deben de estar forradas de plomo o de ladrillos de material absorbente, por ejemplo, de varita. ¿Para qué? Para que ahí se absorba la mayor cantidad de radiación. Y entonces, al lado de la sala de rayos X, pues pueda pasar la gente de forma normal caminando. De hecho, ustedes se dan cuenta donde les toman una placa de rayos X y pues afuera hay gente esperando, ¿no? Entonces, pero deben de estar sus paredes de forma adecuada. Y obviamente los técnicos radiólogos, las personas que toman las placas, siempre deben de traer su material de protección, ¿ok? De hecho, también cuando se toman algún tipo de placa, también se le puede poner algún tipo de protección al paciente. Y obviamente también, por ejemplo, para toda la parte de medicina nuclear, obviamente también debe estar hecha, por ejemplo, de ladrillos de plomo, ¿ok? O protectores plomados, por ejemplo, para toda esta parte de, por ejemplo, las jeringas, ¿no? Que es como lo que ustedes ven aquí. Porque se tiene que cuidar de forma adecuada esta parte de contaminación radiológica. Entonces, por ejemplo, en donde se manejan radiofármacos o isótopos radioactivos, en las instalaciones se tiene que proveer o tiene que la instalación contar con los procesos adecuados de descontaminación y con los procesos adecuados de recolección de material radioactivo, ¿ok? Se deben de mantener puertas cerradas durante la exposición de material radioactivo y rayos X y obviamente los técnicos también en rayos X pues deben de protegerse de forma importante. No sé si les ha tocado también que a veces sí se ponen su equipo de protección y a veces no. O sea, creo que yo muy pocas veces he visto que se los pongan, ¿no? Entonces, la idea es que sí se los pongan, ¿no? Principalmente en hospitales públicos a veces no he visto que se los pongan. Y obviamente tienen un trato particular, ¿no? Tienen que, es decir, no laboran igual que todos el demás personal, tienen tiempos de descanso para limitar su exposición a la radiación, ¿ok? Entonces, generalmente en las instalaciones lo que se utiliza para atenuar rayos X y radiación gamma, lo que se utiliza es plomo y hormigón, ¿ok? No vamos a ver ahorita, por ejemplo, características particulares de qué grosor deben de tener las paredes, por ejemplo, para una sala de rayos X o una sala de tomografía, o qué características debe de tener una unidad de medicina nuclear, pero sí debo de saber que debe de tener, por ejemplo, características de protección hechas principalmente de plomo y hormigón. Si ustedes quisieran saber más especificaciones técnicas para instalaciones y sobre, por ejemplo, responsabilidades sanitarias, ahí sí viene quién es el responsable sanitario de cada área, por ejemplo, y cuáles son las especificaciones de los equipos
y qué protección radiológica se tiene que utilizar. Está en esta norma, ¿ok? Se las pongo en el... Bueno, se queda en el video y se las pongo en el canal, ¿ok? Entonces, esos serían tipos de riesgos radiológicos. Vamos a empezar a hablar de los riesgos eléctricos. Para hablar de riesgos eléctricos, vamos a hablar de los niveles de corriente que se pueden aplicar en general, ¿no? Es decir, yo como ser humano, ¿cómo voy a responder ante la aplicación de corriente? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica donde tengo el nivel de corriente en miliamperes, a partir de medio miliamper hasta cerca de 10 miliamperes está el umbral de percepción. Entonces yo voy a empezar a sentir la sensación de una corriente eléctrica a partir de medio miliamper, ¿ok? Solo medio miliamper. Entonces las corrientes de fuga que debo de permitir en los equipos obviamente no se pueden ni acercar a medio miliamper. Si ustedes con un equipo de seguridad eléctrica, con un analizador de seguridad eléctrica, miden valores de corrientes de fuga de medio miliamper, su equipo está muy mal, ¿no? Porque ese es el límite de percepción, es decir, yo lo voy a tocar, lo conecto y lo toco y me voy a dar un toque. ¿Por qué? Porque la corriente que circula, por ejemplo, yo puedo medir corrientes de fuga en el chasis y la corriente que circula en el chasis, que es la capa protectora del equipo, si por ahí fluye una corriente de fuga de 0.5 miliamperes, pues voy a sentir esa corriente de fuga. Ahora, ¿qué son las corrientes de fuga? ¿Alguien sabe qué es una corriente de fuga? Todos van a existir siempre corrientes de fuga. Es decir, no puede ser cero la corriente de fuga. Puede ser muy pequeña, pero van a existir. ¿Por qué? Pues simplemente por la construcción de los equipos, pero lo que se hace es limitarlas. Entonces, porque lo que estoy conduciendo pues es energía eléctrica, ¿ok? ¿Cómo se limita? Obviamente, por ejemplo, por el tipo de cable que voy a estar utilizando, que es cable que tiene un tipo de aislamiento, entonces así voy a limitar la corriente de fuga que se tiene. Otra forma de limitarla y que no se vaya por un camino que no quiero es que exista siempre el camino correcto a tierra, ¿ok? Y ese camino correcto a tierra siempre debe de estar en la instalación eléctrica, siempre debo de tener una tierra física en la instalación eléctrica. Si no, eso va a favorecer que la corriente que por alguna razón hubo una descarga y entonces esa descarga rebasa la protección que vayan a tener los cables, pero aunque existiera esa sobrecarga, no debería de implicar que dañe a mi paciente. ¿Por qué? Porque todos los equipos deben de tener, están diseñados para proteger esta parte de seguridad eléctrica y entonces el equipo hace que la corriente se dirija a tierra, pero si el equipo tiene su tierra bien, pero la instalación eléctrica no tiene la tierra adecuadamente, entonces sí va a dañar al paciente. Entonces es muy importante, acuérdense que los equipos tienen que pasar sus normativas ante COFEPRIS y dentro de esas normativas está fundamentalmente, además de otras, pues la seguridad eléctrica. Obviamente además de otras porque va a depender del tipo de equipo que es, ¿ok? Si es un equipo que va a manejar presiones, flujos, etcétera, pues tendrán que revisar esas cuestiones. Pero si es un equipo que funciona con electricidad, que en general todos van a funcionar así, tienen que pasar normas, estar regulados adecuadamente en cuanto a la seguridad eléctrica que ofrecen. Y de forma importante, también es las instalaciones donde va a estar operando el equipo tienen que ser adecuadas. Entonces, mi umbral de percepción es de 0.5 miliamperes en adelante y después voy teniendo
Otros efectos, por ejemplo, la zona de estimulación que va alrededor de los 10 miliamperes a los 100 miliamperes, que estos niveles de corriente son usados, por ejemplo, pueden ser utilizados para dar rehabilitación. Si incrementa el nivel de corriente, es decir, si ya estoy cerca de las centenas de los 100 miliamperes, aquí dije que 100 miliamperes son de estimulación, pero 100 miliamperes es un valor muy alto, ¿ok? Entonces, si me quedo cerca de 10, tal vez a 50 miliamperes, es zona de estimulación. Si voy más arriba de esos niveles de corriente, entonces ya me pueden generar dolor, fatiga en los músculos e incluso parálisis respiratoria, ¿okay? Obviamente conforme va incrementando el nivel de corriente. Y dado que se genera dolor, fatiga, en el nivel de, por ejemplo, de 75 a 400 miliamperes, se puede generar fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Cuando en el corazón normalmente ustedes tienen un nodo sinusal que manda la actividad eléctrica, ¿no? Manda el ritmo, la estimulación eléctrica a un cierto ritmo, que es lo que marca la frecuencia cardíaca, que las aurículas se despolaricen y se repolaricen, y luego los ventrículos se despolaricen y se repolaricen, y se dé la parte de contracción y acción del corazón, etc. Pero pueden existir otros puntos, y este nodo senoauricular se conoce como marcapasos, ¿ok? Pero pueden existir algunos puntos dentro del corazón que también me generen como actividad, y a veces le pueden ganar al nodo senoauricular. Entonces, y esos puntos, que se llaman ectópicos, pueden generar una fibrilación. Cuando yo aplico un nivel de corriente muy alto que llega al corazón, el corazón se descontrola, ¿ok? Este nivel de corriente le gana a la corriente que está mandando el nodo senoauricular para marcar la frecuencia cardíaca y el ritmo normal del corazón, el funcionamiento del corazón. Y entonces lo que hacen los ventrículos, que son las partes más grandes del corazón, espero que todos ubiquen cuáles son los ventrículos. Si su corazón, obviamente no es un corazón real, pero las aurículas están arriba y los ventrículos están abajo y son más grandes los ventrículos, van a empezar a latir de forma descoordinada, a contraerse y a relajarse de forma descoordinada, y eso es fibrilación, una actividad caótica. Y entonces su corazón no funciona de forma adecuada, no hay contracción y dilatación de la forma adecuada, y entonces el corazón no funciona de forma correcta, y la única forma de corregir pues es con una descarga. Si aumenta la corriente a nivel de los amperes, entonces puede haber, antes que quiera, déjenme pasar la presentación de PowerPoint porque estaba animada. Si se va al nivel de 1 a 6 amperes, entonces hay una contracción del corazón sostenida, es decir, ya no late, hay un paro cardíaco, y niveles de corriente mayor que los 6 amperes, es decir, ahora ya tengo decenas de amperes, me va a causar quemaduras, desgarro de los músculos, y entonces es muy importante el nivel de corriente al que tiene o al que se expone una persona, considerando que son 60 Hz. La frecuencia con la que llega la corriente eléctrica, espero sepan que son 60 Hz en México, en Europa son 50 Hz, ¿ok? Y estos son los efectos que tendría, por ejemplo, una persona de alrededor de 70 kilogramos con una corriente de diferentes valores, pero a una frecuencia de 60 Hz, que es la que se maneja aquí en México, y con una exposición de 1 a 3 segundos. Obviamente, si el tiempo de exposición es más largo, pues el daño va a ser mayor. Y esta es simplemente otra tabla que indica lo mismo, como a niveles bajos
de corriente, apréndanse este valor, 500 microamperes o medio miliamperes, es su umbral de percepción. No pueden tener valores de corriente de fuga cercanos a esto porque su equipo y su instalación eléctrica está normal. Y cuando voy incrementando el nivel de corriente, pues obviamente las lesiones que puedo tener pues son quemaduras, desgarre de músculos, etc. Aquí en esta gráfica está la duración de la descarga y el nivel de corriente de fuga que se tiene. Obviamente, conforme aumenta la duración de la descarga, pues voy a requerir un nivel de corriente de fuga menor para generar, en este caso, electrocutar a la persona. Si la exposición es muy corta, pues entonces puedo tener niveles de corriente más alto para que el resultado sea también electrocutar a la persona. Entonces, depende de la duración de la descarga y obviamente el nivel de corriente a que se va a someter. Y obviamente también es importante las características de la masa de la persona, de la masa corporal, del peso corporal, porque aquí hay una gráfica donde se le aplicó una descarga a varios animales con diferentes duraciones y se les aplicó una corriente para generar fibrilación. Y entonces el gráfico es umbral de fibrilación, es decir, a partir de qué punto el animal empezaba a fibrilar. Y tienen perros de tamaño pequeño, de 5 kilogramos, que serían las crucecitas, y por ejemplo un pony de 94 kilos, y obviamente se observa cómo el pony tolera más corriente en los diferentes niveles de duración de descarga. ¿Okay? ¿Por qué? Simplemente porque el pony es más grande, ¿okay? Tiene mayor peso o masa corporal. Y particularmente se estaba aplicando la descarga en la derivación 3, es decir, en extremidades. Y aquí está una gráfica de cómo pues cambian también los niveles de corriente, de percepción y de estimulación para hombres y mujeres. Decíamos que era 0.5 miliamperes el umbral, ¿ok? Entonces, puede, por ejemplo, para las mujeres, la media para la corriente de estimulación puede ser de 10.5 miliamperes, que es esta parte como cuando empieza ya a generar movimiento en músculo. Tenemos aquí en el Biopac un equipo que da toques, entonces déjenmelo, voy a pedir para que me dé toques y ustedes vean. Ese sería para las mujeres, y para los hombres, por ejemplo, 16 miliamperes. Obviamente, hablando en términos generales, pues las mujeres en general son más pequeñas, más delgadas que los hombres. Los hombres tienen más masa muscular y pueden tener más altura, y entonces tienen mayor peso corporal, y entonces pueden soportar un nivel de corriente mayor, ¿ok? Por eso se hace la diferencia por las características de masa corporal. Si fuera, por ejemplo, un hombre y una mujer con las mismas características, por ejemplo, índice de masa corporal, etcétera, pues estos umbrales serían muy semejantes. Y otra parte importante es el manejo de la frecuencia en la corriente. Por ejemplo, si yo aquí tengo graficado corriente y aquí tengo graficada la parte de, frecuencia contra corriente. Y lo que nosotros tenemos normalmente pues son 60 Hz y cómo me va haciendo daño los niveles de corriente que tengo. Pero, por ejemplo, si me fuera a corrientes muy altas, alrededor de los kilohertz,
lo que observo es que necesito un nivel de corriente mucho mayor para que me haga daño. Esto se utiliza en muchos equipos médicos, ¿sí? Llega la corriente a una frecuencia y lo que hago es, para transmitir la corriente o la energía eléctrica, la modulo en frecuencia, es decir, paso a manejar mi señal no a 60 Hz, a una frecuencia más alta para disminuir el riesgo eléctrico. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta aquí. Obviamente no acabé. Y nos vemos. Ya quiero acabar, chicos. ¿Les parece si terminamos mañana y así no se les olvida? Sí, entonces nos vemos mañana. Falta poquito para terminar el tema.